¿Qué tanto podemos conocer la realidad? ¿Qué tanto podemos acercarnos a la verdad? ¿Nuestro cerebro tiene alguna especie de error o de sesgo que evita que podamos llegar al conocimiento absoluto? Hay una historia muy interesante que es la historia de la Torre de Babel, donde se narra la historia de cómo el hombre quería equipararse a Dios y por esto construye una inmensa torre con la que pretende llegar al cielo. Pero esto sale mal, la torre termina destruida y los diversos pueblos terminan divididos y cada uno con un lenguaje peculiar que evita que se pueda llegar justamente a ese conocimiento, a llegar a tocar el cielo prácticamente. Esta historia nos marca dos oposiciones primordiales. Primero, el querer subir, ¿no? El querer llegar a los cielos y por otro lado la fragmentación de las conciencias, la fragmentación del conocimiento que evita que justamente se llegue a ese conocimiento supremo, a ese conocimiento superior. Esta metáfora de querer llegar al cielo para acercarse al entendimiento divino también está plasmada en uno de los poemas más interesantes o el que más me gusta a mí, casi de todos los poemas escritos en el mundo, que es Primero Sueño de Sor Juana, donde se narra un sueño que tiene esta mística, porque para mí Sor Juana es una mística, este sueño que tiene esta mística en el que ella se va elevando o su alma se va elevando, sale de su cuerpo, se eleva y se eleva a través de las esferas y de los cielos y llega un punto en el que termina cayéndose o volviendo a su cuerpo, ¿no? Que es básicamente subir y no llegar nunca a tocar lo divino y cuando está a punto de tocarlo se cae. Y también hay un mito que plasma esta misma idea, que es el mito de Dédalo. Dédalo y su hijo estaban atrapados en el laberinto del Minotauro y decidieron, bueno, Dédalo se le ocurrió la idea de construir unas alas con cera de abeja y con plumas para poder salir y escapar por fin de ese gran laberinto en el que estaban. Sin embargo, este Ícaro al ver el sol se acerca tanto que sus alas se queman y termina cayéndose. El laberinto representa la mente humana, entonces el salir del laberinto es ese impulso espiritual, ese impulso álmico de querer salir de la mente humana y llegar otra vez nuevamente a los cielos o a lo divino. Y cuando quiere acercarse al sol o se está volando para huir de ese laberinto, quiere tocar el sol, no le basta con estar cerca, quiere estar cada vez más cerca y las alas que había hecho, porque las había hecho con cera y con unas plumas, terminan derritiéndose y él termina cayendo. Entonces es esta imposibilidad de salir de nuestra naturaleza y esta especie como de angustia del místico, ¿no? Que creo que todas las personas que estamos en el camino espiritual o que estamos, amamos la filosofía o el conocimiento, como que nos llega a dar una especie de angustia el no poder saberlo todo, ¿no? Y es una angustia real que experimentamos dentro de nosotros. Muchas personas piensan que no es así, ¿no? Algunas personas piensan que no sentimos esa angustia los que estamos embarcados en esto o piensan que lo hacemos de manera accesoria, como una hobby o algo aparte de la vida, pero creo que esto realmente se vuelve tu vida. La filosofía es algo muy, muy que te marca, ¿no? Como ser humano. Entonces, esta angustia de querer escapar de la naturaleza humana y ver, porque somos demasiado curiosos y queremos saber qué hay más allá. Queremos ver más allá. Y a veces la gente nos dice, bueno, ¿y para qué quieres ver más allá? Si ¿de qué te va a servir en esta vida? No, pues no me importa, yo quiero saber. Y te da como muchas ganas de saber y de conocer. Pero no podemos, o cuando estamos muy cerca y nos llega una idea fabulosa, metafísica, de repente, no podemos imaginarnos la grandeza de el absoluto, de conceptos muy amplios por completo. O sea, los podemos dilucidar, pero no los atrapamos a través de la razón de la mente. Y bueno, ya, para no irme tan lejos del tema, vamos a hablar un poco de las páginas de la fenomenología del espíritu. Imaginemos que vamos subiendo una montaña, ¿no? Que vamos a subir una montaña. Estamos apenas abajo de esta montaña y es bien interesante porque podemos ver, como estamos abajo, los detalles de todo. Podemos ver los detalles de la flor, los detalles del pasto, los detalles del tronco del árbol, los insectitos que van subiendo por las cortezas. Podemos ver muchos detalles, ¿no? Pero no vemos el paisaje en general, vemos únicamente las formas particulares. Pero de pronto decidimos subir la montaña pensando que nos vamos a acercar a un conocimiento mucho más fidedigno de la realidad. Entonces vamos subiendo la montaña y cuando llegamos arriba podemos ver todo el paisaje, podemos ver todo el mapa, pero ¿qué creen? Estamos perdiéndonos de los detalles. Los detalles se nos están escapando. Y esto básicamente en esta metáfora que les estoy explicando aquí,
Esto ocurre en el mundo de lo epistemológico. Imaginemos que la base de la montaña son las cosas particulares, o sea, esos detalles de la realidad, y la parte alta son las categorías abstractas a partir de las cuales podemos generarnos un mapa de la realidad, ¿no? Entonces, la fenomenología del espíritu empieza con la certeza sensible. ¿A qué se refiere Hegel con la certeza sensible? No se refiere a los sentimientos, no, se refiere a aquellas experiencias que podemos tener sin categorías. Imaginemos que no tuviéramos categorías en la mente. ¿No han escuchado esta frase así como de no juzgues, no etiquetes a las personas? Y como que se ha vuelto muy de la cultura woke el tratar de no tener categorías, pero esto realmente es imposible porque imaginemos que nuestro cerebro no tuviera absolutamente ninguna categoría, ninguna etiqueta a través de la cual conocer el mundo. ¿Cómo sería nuestra experiencia? Tendríamos que conocer las cosas particulares, ¿no? Este libro, como no tenemos categoría libro, sería este libro únicamente, sería esta experiencia que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces estoy sintiendo aquí liso y aquí estoy sintiendo rugoso, entonces solo son las sensaciones de este libro. Y si pasa el tiempo y este libro a lo mejor se rompe o a lo mejor se va deshaciendo las páginas, ya no es el mismo libro, ¿no? Y como no tenemos una categoría para experimentar el tiempo, la línea temporal, la cosa ha pasado a ser otra, ¿no? O por ejemplo, si estamos experimentando el día, pero no tenemos el concepto día, de repente viene la noche y nuestra experiencia de la realidad ya cambió por completo. Mi ser, por ejemplo, si yo lo experimento únicamente por medio de la certeza sensible, las formas, las texturas, toda mi piel a la larga se va a arrugar, entonces ya no voy a ser la misma persona y todo ese conocimiento sensible únicamente experimentado por los sentidos, sin categorías abstractas, se va a ver contradicho por el paso del tiempo o por el simple y natural cambio de las cosas. Entonces, imaginemos que vemos el mundo únicamente por la certeza sensible. No tendríamos categoría ni siquiera de color. Entonces, si veo yo, por ejemplo, diferentes negros en este cuarto, colores negros, tengo, por ejemplo, una lámpara que es negra, pero si yo la comparo con mi escritorio, que también es negro, voy a darme cuenta que son dos negros distintos, o sea, son dos colores distintos. Y si veo mi mesita, voy a verla negra, pero también se acerca un poco al gris, pero como no tengo absolutamente ningún concepto, cada cosa, cada experiencia la voy a experimentar como una en particular. Es decir, es como si cada cosa tuviera un nombre, ¿no? Un tipo de blanco sería, no sé, un nombre, tendría un nombre y otro, y entonces cada evento, cada fenómeno que experimentamos tendría que tener un nombre en particular, porque no tendríamos absolutamente ninguna categoría. Entonces, ven lo limitada que es esta experiencia únicamente sensible. Sería imposible para la mente humana conocer de esta manera, porque cada cosa que experimentamos, cada flor en el bosque sería única, porque solo existe esa y no tendríamos una categoría flor para meterlas, digamos, en el mismo saco a todas. Entonces, ¿qué hace el cerebro para cubrir esta problemática? Pues crea categorías, pero en la fenomenología del espíritu se narra en la parte de la fuerza que cuando ya tenemos estas categorías surge la problemática de que estas categorías tampoco nos ayudan a conocer la realidad en sí, porque toda categoría es en base a lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo si tengo la oscuridad y yo sé que es la oscuridad va a estar delimitada por la luz, ¿no? Entonces nos vemos que al hablar de categorías nos encontramos con que la categoría no permite, o sea, más bien la categoría no permite conocer a la cosa en sí misma, sino a través de compararla con otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos conociendo algo si en realidad lo que estamos haciendo es no conocer la cosa en su esencia, o sea, no adentrarnos a la cosa como sería en el primer momento de la experiencia sensible, que estamos experimentando únicamente la cosa sin hacer categorías y por lo tanto sin compararla con otras cosas, únicamente estamos experimentando la cosa, pero estamos completamente limitados porque esa cosa va a mutar con el tiempo y como no tenemos la categoría del tiempo, no tenemos ninguna categoría, pues va a presentarse como una contradicción o la cosa va a dejar de es lo que era o no vamos a poder entender la naturaleza de la cosa porque estamos completamente en lo particular. Pero al irnos alejando, perdemos la cosa en sí, ¿no? Entonces vemos el bosque en este caso, pero ya no vemos sus detalles, ¿no? Estamos arriba, conforme vamos subiendo, nos vamos perdiendo de los detalles que tienen las cosas, de los detalles que tiene el bosque. Esta es una de las principales problemáticas que se plasman en las primeras páginas de este texto.
de este texto. Pero yo quiero hablar de que esta es una de las grandes problemáticas en cuestión del conocimiento, de la verdad, porque en realidad esto se ha presentado en la historia. Se ha presentado, por ejemplo, cuando el hombre quería llegar a la verdad y la filosofía comenzó a hacerse muy abstracta y a hablar de metafísica y alejándose de la realidad, y de pronto como que era difícil llevarlo a la realidad o llevar estos conceptos a lo particular, que es infinito y es mutable, ¿no? Entonces, ¿cómo aquellos conceptos que más bien pertenecen a la punta de la montaña, pues van a servir para describir una realidad infinita, porque es como una pirámide? De hecho, la pirámide es un símbolo que sirve muy bien porque conforme vamos avanzando en categorías, los objetos del pensamiento se van haciendo menos. Es decir, si yo tengo la experiencia sensible, cada color va a ser un color único, porque no va a haber ningún color parecido a otro. Es decir, la pared es blanca y una hoja es blanca, pero si realmente yo me pongo muy muy serio en las particularidades, me voy a dar cuenta que no es el mismo tono de blanco, que tiene diferencias, porque la luz nunca se va a refractar de igual forma en todas las superficies. Entonces cada color va a ser uno en particular, uno distinto. Pero ya tengo el color blanco y en esa categoría ya van a caber todos los objetos que sean blancos. Entonces, como podemos ver, toda esa multiplicidad se va reduciendo. Y conforme vamos subiendo a la pirámide ya tenemos otro concepto, que es el concepto de color, que ya abarca absolutamente todas estas refracciones de luz y ya estamos todos, ¿no? Pero subimos la pirámide y llegamos hasta la punta, donde habitan conceptos como el ser, que abarca prácticamente todas las cosas porque todo es. Y nos vamos dando cuenta que los conceptos se vuelven menos mutables y menos conceptos, ¿no? Trabajamos con menos objetos del pensamiento. Y al revés, conforme más bajamos de la pirámide, nos encontramos con una multiplicidad infinita de formas, ¿no? Entonces, he aquí la problemática, cómo estos conceptos finitos van a describir la multiplicidad de la realidad y cómo la multiplicidad de la realidad va a poder ser fiable si está constantemente mutando y es prácticamente una experiencia de una infinitud de experiencias. Y tampoco el cerebro humano la puede condensar en su mente. No podemos nosotros conocer absolutamente cada rincón de un bosque, ¿se imaginan? O sea, nosotros podemos hacer un mapa del bosque, pero no podemos conocer cada detallito mínimo del bosque. Lo vamos a olvidar porque nuestro cerebro no puede contener tantos datos particulares. Por eso están las categorías, pero a su vez las categorías no nos sirven para comprender la realidad en su conjunto. Entonces, ¿esto cómo se expresa en la historia? Pues bueno, en la filosofía se expresa cuando el conocimiento se empezó a querer ir cada vez más a conceptos abstractos, en la filosofía más metafísica, más de la punta de la pirámide, y ver que no puede esa punta de la pirámide contener toda la multiplicidad y toda la complejidad que ocurre en la realidad. Entonces, de pronto surge la ciencia como una respuesta epistemológica a este problema y busca conocer las cosas particulares, es decir, ir hacia la particularidad de las cosas. Pero de pronto, cuando estamos en la particularidad de las cosas, no podemos tener una visión del paisaje global, porque cada especialista se ubica en su área y entonces es imposible que una persona conozca todo esto y pueda hacer una imagen, un mapa, ¿no? Conforme nos vamos a la punta de la pirámide, la realidad cambia por completo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la máxima problemática y se ha experimentado muchísimo. También se narra dentro de la política. ¿Cómo vamos a hacer? Se mide en la política también, ocurre en la política también esta problemática, porque está el interés del individuo, pero también está el interés del colectivo. Entonces, ¿cómo voy a mediar esto? ¿Cómo voy a conocer el interés de cada individuo, pero a la vez cómo voy a ejercer el poder del colectivo? Entonces, ¿hasta qué punto está bien o es moral? Bueno, desde la ética, por ejemplo, no sé, por ejemplo, salvar el interés de un individuo, pero fregándose a la comunidad, o viceversa, fregarse a un individuo pero para proteger a la comunidad, ¿no? O sea, no sé si me expliqué en esta parte o si me confundí, pero bueno, no importa. El punto es esta problemática que existe entre la punta de la montaña y la base de la montaña, y ver dónde está la realidad, o sea, cuál es la imagen más cercana a la realidad. Tendríamos que estar a lo mejor en el medio de la montaña para llegar a la verdad, tendríamos que estar en la cima, tendríamos que estar abajo y experimentar cada detalle en sí. ¿Dónde está la verdad? ¿En qué parte de esta montaña se encuentra la verdad?
Hay una imagen que me gusta mucho, que se habla mucho de que el sabio tiene que subir la montaña, o sea, ir hacia los conceptos abstractos, pero en todo camino del sabio tiene que subir y bajar. Entonces se vuelve más bien una dialéctica entre estos dos tipos de conciencia, la conciencia particular y la general, y se expresa a través del camino del sabio, que el sabio siempre se va de ermitaño a la montaña, ahí donde están estos conceptos abstractos, pero baja de pronto a la comunidad para llevar el orden, ¿no? Como subir un poco a la montaña para ver todo el mapa en general, pero al bajar ya voy a tener un poco de idea, porque no voy a recordar absolutamente todo lo que vi desde arriba, pero voy a tener una idea del mapa en general y voy a también apreciar cada detalle sin poder conocerlos todos eventualmente, ¿no? Entonces, he ahí la imagen de el subir la montaña y bajarla, que es un arquetipo, es una imagen arquetípica del viaje del sabio, del viaje del místico. Y bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden compartir y todo esto que ayuda tanto al canal. Muchas gracias por ver.